todo aquello que quiera robarnos la atención en este día, Padre, que yo mismo, Señor, sujete mi boca y hable solamente las palabras precisas que tú quieres que exprese, Señor, y que mis hermanos aquí tengan los oídos abiertos a tu palabra, Señor, y sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros conforme lo necesitamos, Padre. Te lo pedimos confiados, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Qué gusto verles nuevamente. Estamos gozosos en el Señor por darnos la oportunidad nuevamente de compartir su palabra. Y quiero que vaya conmigo, por favor, en su Biblia, a Marcos capítulo 12, por favor. Marcos capítulo 12. Le pido una disculpa si de repente por ahí se me sale un gallito o algo, pero voy saliendo de una faringitis, pero con el favor de Dios aquí estamos de pie y gozosos de compartir su palabra, y quiera Dios que esto no repercute en mi salud. Así es que esté orando por mi hermano si quiere escuchar bien la palabra, para que no me quede sin voz, sino aquí ya tengo algún lector listo para darle el mensaje. Bueno, entonces Marcos 12, 29, fíjese aquí el tema que vamos a tratar hoy. ¿Alguien se acuerda qué tema tratamos la semana pasada de nuestros bases doctrinales? ¿Alguien lo recuerda? Ah, sí, la Biblia, discúlpenme, es que como no les escucho bien de repente. La Biblia decía yo que es la doctrina más fundamental que como hijos de Dios nosotros debemos de procurar, porque es el fundamento, es la base de toda nuestra creencia, puesto que hay, digamos, no suficientes a nuestro intelecto evidencias, tenemos muchas cosas que aceptarlas por fe, y como están escritas en la palabra, debemos creer lo que está escrito en ella, porque la palabra es verdad y es la palabra misma de Dios. Entonces, hablábamos acerca de la Biblia y hoy el tema que quiero compartir con ustedes es Dios. Me siento conmovido. Tocar el tema de Dios es un tema muy delicado, hermano, y no quisiera yo cometer ningún error, ni mucho menos traer confusión a su vida, sino quiera Dios que pueda expresar claramente lo que Él desea que nosotros entendamos y que nos dé la capacidad para poder captar el mensaje, porque hablar de Dios es un tema muy delicado, es una línea muy tenue de poder caer en un error, porque dígame, ¿quién puede clasificar a Dios? ¿Quién puede analizar a Dios? ¿Quién puede dar un perfil exacto de Dios? Dios es infinito. Y nuestra capacidad humana no alcanza a veces a comprender la magnitud, la grandeza de Dios, de lo que es en sí. Dice que Él está escondido en la luz inaccesible. Es decir, usted y yo conocemos solamente una parte de Dios. Por eso tratar el tema de hablar de Dios es muy delicado, porque uno puede incurrir en una falta y cometer alguna equivocación de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso yo me siento muy conmovido, muy comprometido, y espero en el Señor, y es lo que oraba, no cometer ninguna equivocación, hermano. Y si por alguna razón traigo algo que a usted no le parece bien o no entendió, por favor, búsqueme y lo aclaramos, y si es necesario yo aquí mismo, delante de todos lo corrijo, porque es un tema muy, muy delicado. Nadie puede encasillar a Dios, nadie puede encajonar a Dios, nadie puede encuadrar a Dios. Sí tenemos ciertas ideas, sí tenemos ciertas revelaciones de lo que dice la Biblia acerca de Dios, pero nadie, ningún ser humano puede decir, conozco totalmente a Dios, porque eso es imposible para la mente humana. Por eso hay muchos de los conceptos que hoy voy a compartir que pueden resultar difíciles a nuestro entendimiento. Yo le pido que lo reciba en fe, tome notas si es necesario, después medítelo o búsqueme por el chat y ahí podemos seguir tratando el tema. Que por cierto, le invito a los que no se han registrado, hay una mesita aquí en la entrada con unas boletitas de contacto
y en la semana estamos dando meditaciones, reflexiones, devocionales para que usted y yo estemos toda la semana compartiendo de la palabra de Dios. Así es que si usted quiere recibir ese tipo de mensajes durante la semana, apúntese por ahí, por favor, háganos ese favor y con todo gusto en la semana estaremos compartiendo mensajes que edifiquen a nuestras vidas. Entonces le decía Marcos 12, ¿sí, verdad? Versículo 29, por favor. Voy a leer desde el 28 para dar el contexto. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ¿qué? Uno es. Nuevamente dice: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y esto está haciendo referencia el Señor Jesucristo a un versículo del Antiguo Testamento. Ahorita le voy a decir dónde está. Y continúa en el 30, dice: y amarás al Señor. Fíjese qué curioso, le está preguntando ¿cuál es el primer mandamiento? Dice: el primer mandamiento es: el Señor uno es. El Señor Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y entonces aquí el Señor Jesucristo resume toda la ley, porque dice que a eso se sujeta la ley y los profetas. En Mateo dice, entonces, en dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Si usted y yo, hermano, lográsemos alcanzar eso, otra cosa sería nuestra vida. Bueno, no dudo que usted y yo estemos en el proceso y a lo mejor ya lo hicimos. Pero la gente de afuera, que ni ama a Dios y que ni ama al prójimo, está en una situación caótica por no cumplir estos dos mandamientos. Con eso se resume todo. Con eso se puede resumir el no hurtarás, no mentirás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Todo se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Sin embargo, tristemente vemos que en el mundo esto no se cumple. Vaya conmigo a Efesios 4:6, por favor. Efesios 4:6. Nuevamente aquí el apóstol está haciendo una referencia a Dios y dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Nuevamente, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, vamos entonces a tratar de entender en nuestra capacidad humana algunos conceptos de Dios. Primeramente, por el testimonio que nosotros encontramos en la Biblia, podemos decir que Dios es espíritu, es decir, la Biblia nos da ciertas características, ciertas revelaciones de lo que es Dios. Aunque Dios, como también lo dice la palabra, que nadie lo ha visto. Nadie ha visto a Dios. Esto, si quieres tomar nota, lo puede encontrar en 1 Timoteo 6:16. No lo vamos a leer, pero 1 Timoteo 6:16. Ahí puede encontrar la referencia de que Dios es espíritu, que nadie lo puede ver, que dice que Él habita en la luz inaccesible. Usted y yo no podemos ver a Dios, porque nuestra condición
Dice la palabra del Señor que aquel que lo viera cuando por ejemplo se presentó Moisés ante Dios y le dijo, muéstrame tu gloria, dijo, nadie puede verme y sobrevivir, nadie puede verme y vivir, porque la santidad de Dios es tan grande que nos consumiría por completo. Entonces usted y yo no podemos ver a Dios cara a cara. Sin embargo, vamos a ver en la Biblia cómo es que usted y yo podemos llegar a concluir que Dios existe. Porque el principio que usted y yo tenemos que asegurar en nuestra vida es que Dios existe. Por eso dice la palabra del Señor que aquel que se acerca a Dios crea que existe. Entonces nadie se puede acercar a Dios si no cree que existe. Y el que crea que existe no le va a venir por el entendimiento humano, porque va a decir, a ver, ¿dónde está Dios? No le decían al propio Jesucristo, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre. La gente por su propia capacidad de intelecto no puede alcanzar a comprender que existe Dios como usted y yo lo conocemos. Sí, creen que hay algún ser superior, alguna fuerza superior que ha creado las cosas, pero difícilmente creerán en Dios por su propia capacidad intelectual, en el Dios que usted y yo verdaderamente conocemos. Porque mire, si usted sale a la calle y a cualquiera que le pregunta, bueno, no, casi cualquiera no, pero a la mayoría de los que le preguntan dice, ¿crees en Dios? ¿Qué le va a decir? Sí, sí creo en Dios. La mayoría de la gente cree en Dios. En un Dios tal vez equivocado, pero la mayoría que usted le pregunta va a decir, creo en Dios. Entonces, una cosa es creer en Dios y otra muy diferente es creerle a Dios. Creer en Dios casi cualquiera. Sí, creo que hasta Diosito y usan otro tipo de palabras. Pero creerle a Dios solamente está reservado a los hijos de Dios. Solamente aquel que tiene el Espíritu Santo en su interior puede creerle a Dios. De otra forma será una mera creencia intelectual o emocional, mas no espiritual. Y yo quiero compartirle en la Biblia cómo podemos tener ciertas evidencias de que Dios existe. Estaba el otro día escuchando una reflexión que me gusta mucho, seguramente usted ya la ha escuchado, está ahí en internet, de que va un hombre a una barbería en este caso, y ya saben, ¿no? Le están haciendo ahí el corte, el arreglo de la barba y todo, y mientras le están haciendo eso le está leyendo la Biblia, y entonces el peluquero, ahí el barbero, pues se da cuenta, y a veces eso es como un acto de rechazo inmediato. Déjeme le digo algo, un paréntesis, déjeme le digo algo. ¿Por qué la gente a veces nos rechaza si no nos conoce? ¿Le ha pasado? Que, o sea, hasta te ven feo. Es más, hasta te echan el coche encima, te gritan algo, pero si ni te conocen. Porque nuestra presencia va incluido el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, cuando usted tiene una aproximación con una persona que no es de Dios, y más aún si tal vez está endemoniada o está sumergida totalmente en la mundanidad, usted es como un rechazo para esa persona, porque ellos se confrontan ante la santidad que usted y yo representamos de Dios en la tierra, y por eso viene una agresión, viene un rechazo, un repudio. Así es que usted y yo, hermano, no esperemos que el mundo nos ame. Al contrario, nos van a rechazar, nos van a repudiar. Y aunque ni nos conozcan, ni siquiera hemos dicho una palabra y ya nos están agrediendo. Pero eso es algo espiritual, hermano. Eso es algo porque el espíritu que domina a esas personas rechaza al Espíritu Santo que nos domina a nosotros, y es un choque. Así es que no se extrañe, hermano, que alguien por ahí, sin razón alguna, lo agreda. Porque es gente movida por Satanás, tratando de hacer un daño a los hijos de Dios. Y entonces,
Por eso yo le decía que escuchaba veía este video y está el hombre leyendo la Biblia en lo que le están cortando ahí el cabello, rasurándole la barba, no sé, y el peluquero lo ve y le molesta y dice, estás en eso de la Biblia. Dice, yo no creo que exista Dios, así, directo, ¿no? O sea, ni siquiera buenos días. Yo no creo que exista Dios. Y se queda así, ¿no? ¿Por qué? Porque si existiera Dios, no habría tanta maldad, no habría tanta muerte, tanta enfermedad, pandemia, guerras. Acaba de suceder un terremoto hace 2 días, gente muriéndose a diario. Si Dios fuera lo que dice que es amor, que es todopoderoso, no habrían esas cosas. Por eso yo creo que no existe Dios, decía el peluquero. Y este hombre se quedó así como que, ¿qué le contesto? Imagínense que usted le pregunta lo mismo. Yo no creo que exista Dios. ¿Por qué dices eso? Por las guerras, las muertes, las enfermedades, la maldad, los asesinatos, o sea, tantas cosas perversas que hay hoy en día. Dios no puede existir porque no permitiría esas cosas si es un Dios bueno, un Dios de amor. ¿Qué le diría a usted? Se quedaría así como que, ¿cómo le contesto? ¿Cómo rebato yo ese argumento? Que a pesar de todo lo que hay, Dios existe y Dios es bueno y Dios es misericordioso, es un Dios de amor. Y entonces, exactamente, ahorita voy a ese punto. Y entonces, este hombre se quedó sin palabras, no supo qué decir, ¿no? Total, terminó el trabajo, se fue y cuando iba saliendo, vio allá afuera un chico greñudo, pero así con unas rastotas, ¿no? Y una barba y todo. Y se queda viendo así, dice, y se regresa a la peluquería, pero con este chico. Dice, oiga, no me acuerdo cómo se llama. Ahí lo puede ver usted en internet, igual yo se lo estoy dramatizando más. Y le dice, oiga, yo no creo que los barberos existan. ¿Cómo que no? Si yo aquí estoy. Mire, no quisiera tomar nada de aquí de ejemplo, por eso lo hago así simbólico, ¿verdad? No se me vaya a ofender. Dice, mire este greñudo y barbón. Los barberos no existen. Pero yo aquí estoy. Pero entonces, si existiera, no habría este tipo de personas. Dice, no, espérame. Sí hay. El problema es que él no se acerca a mí. Por eso no le puedo cortar el cabello ni rasurar la barba. Dijo, exactamente mismo pasa con el Señor. Por eso hay tanta maldad, por eso hay tanta muerte, pestes, guerras, tantas cosas, porque no se acercan a Dios. Entonces, ¿por qué nosotros podemos testificar que existe un Dios a pesar de la maldad, a pesar de las enfermedades? Porque como decían ahorita aquí, porque es justo. Y Dios en su justicia permite que cada uno de nosotros suframos las consecuencias necesarias para hacernos volver a Él. ¿Se imagina que no existiera nada? Eso va a llegar a suceder cuando usted y yo logremos la glorificación. Pero mientras estemos en la tierra, vamos a estar sujetos a problemas, a situaciones, a dificultades, enfermedades, aquí está un testimonio de ello, a escasez, a luchas, a choques, a despidos, a cosas que nos van a lastimar. Y hay otra razón también, hermano, que a veces cuesta entender. Y quiero tratar de explicarlo correctamente. ¿Por qué existen todas estas cosas? Ciertamente Dios le dio al hombre libre albedrío. Entonces, el hombre toma sus propias decisiones y algunas de esas decisiones son independientes de Dios. Usted decide algunas cosas y a lo mejor no consultamos a Dios en lo que decidimos. Y las consecuencias de esas decisiones pueden ser dañinas a nosotros mismos. No sé, puede ocurrir en algún delito, alguna falta, y esa fue nuestra decisión y como tal vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, cuando Dios creó al hombre, lo creó con libre albedrío, con voluntad propia. Por lo cual el hombre ha tomado malas decisiones. Y aquello que hizo en el jardín del Edén Adán y Eva cuando cayeron de la gracia de Dios y pecaron,
y dice que vino maldición sobre la tierra. Esa maldición que cayó sobre la tierra sigue vigente hoy en nuestros días. Por eso hace 2 días acaba de ocurrir un terremoto. Por eso el día de mañana no sé qué tragedia va a suceder en algún lugar, alguna tormenta, algún deslave, muertos, tragedias, porque la tierra está maldita por causa del pecado de Adán y Eva. Y esas consecuencias se siguen sufriendo hoy en día. Y cuánto más si usted y yo o la humanidad no tomamos en consideración las cosas que serían, digamos, propicias para una sabia administración de los recursos, pues estamos llevando al planeta a una situación más caótica aún. El calentamiento global, el crecimiento de los niveles de los océanos, todo es producto de la mala administración del hombre. Ahora, también debemos reconocer que el corazón del hombre hay maldad. Por eso los hurtos, los asesinatos, por eso las maldades que existan, porque en el corazón del hombre hay maldad por causa del pecado. Y también tenemos que reconocer que hay un diablo, un enemigo que también produce daño. Entonces, más bien la pregunta sería, ¿por qué Dios permite todas esas cosas malas si Dios es bueno? La pregunta más bien sería, ¿por qué Dios tiene misericordia a pesar de toda la maldad que hay? ¿Por qué Dios es bueno a pesar de que usted y yo somos pecadores? ¿Por qué Dios nos ama a pesar de que por nuestra causa su Hijo Jesucristo fue crucificado? La pregunta es al revés. No es por qué existe la maldad si Dios es bueno, sino por qué existe la bondad a pesar de la maldad del hombre. Porque Dios es bueno y misericordioso, y a usted y a mí nos ha permitido estar de pie este día en este lugar, porque Dios es bueno. Y Dios permitió, fíjese, Dios no creó ni causó, sino que Dios permitió, y Dios permite la maldad. Dios la permite para manifestar su gloria en usted y en mí. Por eso hay tantas injusticias, hermano, que nos conmueven, nos quebrantan. Pero aún en esas injusticias, detrás está la mano bondadosa de Dios. Porque Dios permite las cosas con un propósito. Hermano, usted y yo no estaríamos aquí seguramente si esta pandemia no hubiese ocurrido. Seguiríamos donde estábamos antes, tal vez, o no sé dónde andaríamos. Pero aquí seguro que no. Bueno, solamente Dios sabe, ¿verdad? No puedo asegurarlo, pero sí estoy seguro que gracias a esta pandemia, gracias a esta enfermedad, gracias a todo esto que ha sucedido, usted y yo hemos abierto los ojos a la verdad, hemos tenido el entendimiento de la doctrina sana, de la palabra del Señor. De otra suerte, sabrá Dios qué sería de nosotros, hermano. Estaríamos hechos un caos. Bueno, lo digo por mí, igual no lo quiero incluir en mi plan, pero yo estaría hecho un caos. Entonces, gracias a Dios por su bondad y misericordia, en que a pesar de lo malo que hay en esta tierra, todo forma parte de su plan divino. Dios está en control de todas las cosas. Dios está detrás de todo. Por eso decía hace un momento que Él crucificó a Jesucristo. No fue el hombre, Él fue el que lo llevó a la cruz.
Él fue el que permitió que Jesucristo fuera crucificado, sacrificado por usted y por mí. Dios lo hizo. Qué tremendo es saberlo, hermano, que Dios lo hizo. Él mismo hizo el sacrificio para que usted y yo pudiésemos alcanzar oportuno socorro. Entonces, cuando alguien le pregunte a usted, ¿cómo puedes demostrarme que Dios existe? Le voy a dar algunas evidencias que tenemos, que podemos compartir para decir que Dios es real y Dios existe. Gracias a Él que nos ha permitido conocer una parte de su naturaleza, conocer alguna, aunque sea una pequeña parte de nuestro entendimiento, de que Dios es real y Dios existe. Salmos 19:1, por favor. Vamos a ver 5 evidencias que nos dan testimonio de que Dios es. Salmos 19:1, si ya lo tiene por ahí, dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, una forma en la que Dios se ha revelado o se ha evidenciado que existe al hombre es a través de la creación. La creación da testimonio de que existe Dios. Porque nadie podría haber hecho lo que existe si no fuera Dios, el ser todopoderoso que existe. El propio universo da fe de que hay un creador poderoso. Y cuando usted y yo, si no somos científicos seguramente, pero si nos pusiéramos a estudiar, hermano, con detalle cada aspecto de la creación, la naturaleza, los seres vivos, aún los objetos inanimados que Dios ha creado, el universo, las estrellas, los planetas, todos dan testimonio de que existe Dios. Eso es imposible que sea producto de un accidente o de la casualidad. Solamente alguien con la inteligencia como la tiene Dios y el poder que Él tiene pudo hacer tales cosas. Y hay muchas evidencias, me gustaría compartirlas. No alcanzaría la tarde para compartirlas, pero por mencionarle algunas. ¿Sabía usted, por ejemplo, que la posición que mantiene la Tierra con respecto a la distancia del Sol, la inclinación que tiene y el tiempo que tarda en darle la vuelta, es un equilibrio tan perfecto que cualquier variación, ya sea en la distancia, en la inclinación o en el tiempo, acabaría con la vida en esta tierra? Es exacto y perfecto. Y cualquier cosita que se le moviera ahí, no habría vida en este planeta. El hecho que tengamos un satélite a nuestro alrededor también tiene un significado para equilibrar las estaciones y la vida en la Tierra. El hecho que estemos rodeados por grandes planetas como Saturno también tiene un significado para atraer los asteroides que de otra suerte caerían sobre la Tierra. O sea, hay muchos factores, hermano, que se conjuntaron para que exista la vida en esta Tierra. Y eso no puede ser obra de un accidente. Solamente es la intervención de un ser poderoso como lo es Dios. Fíjese, si usted ve un aparato
puede creer que no se creó solo. No sé, por ejemplo, a lo mejor, mi teléfono, ¿no? La tecnología o la evidencia, usted puede decir, esto no fue un accidente, no se formó solo. Usted claramente puede decir, alguien lo hizo, ¿no? Alguien inteligente y con capacidad técnica para lograr hacer lo que se puede hacer con este aparatito, ¿no? Hermano, a veces vemos las cosas materiales y damos evidencia de que hay un creador, un fabricante, un constructor, pero cuando vemos las cosas que tienen vida, nos cuesta creer lo mismo. O sea, yo sí puedo creer que esta bocina alguien la hizo, este micrófono, este teclado, en fin, alguien lo hizo. Pero cuando hablamos del ser vivo, del ser humano, por ejemplo, hay personas que dudan que alguien lo pudo fabricar, que alguien lo pudo crear, y se apegan a teorías que no tienen una comprobación fidedigna acerca de la evolución, lo que usted ya sabe. Cuando usted y yo, hermano, somos seres mucho más complejos que este aparatito. Mucho más complejos. Estamos de una manera construidos, digámoslo así, fabricados por Dios, que no puede ser de otra forma sino con la intervención de un ser todopoderoso y divino, como es Dios. Cada órgano, cada célula, cada molécula, cada átomo que nos conforma es hecho de manera perfecta. Por eso a veces resulta contradictorio, como una persona sí puede creer que esto sí tiene un fabricante y esto, así como lo ve, eso también tuvo un fabricante. Perfecto. Y si usted y yo, le repito, nos ponemos a analizar, así como le di el ejemplo de la Tierra, del universo, nos podemos analizar a lo mejor las partículas más pequeñas, aún las partículas subatómicas, microscópicas, podemos encontrar la mano de Dios. Usted y yo somos hechura de sus manos, creación de Dios. ¿No le da gracias a Dios por lo que hizo? ¿No le da gracias a Dios? Mire, véase. Admírese. Cada parte de su cuerpo tiene una función específica y están orquestadas de tal forma que lo pueden mantener usted de pie, que puede tener una vida, y eso es un milagro de Dios. Un milagro de Dios. Por eso podemos decir que una forma en la que Dios se ha revelado al hombre es a través de la creación. Y todas las personas, fíjese, todas las personas de alguna manera perciben que alguien hizo lo que existe. Porque Dios puso esa necesidad de explicación en el interior del hombre. Todos los hombres en su interior creen que hay un Dios que ha creado las cosas. Por eso, si usted pudiera ir a lo mejor a un lugar muy apartado, a una región muy remota, ahí aún va a encontrar personas que creen en Dios, en un tipo de Dios, ¿no? Al de la lluvia, al del fuego, lo que sea, pero creen que hay un ser poderoso. ¿Por qué? Porque eso fue una necesidad que Dios creó en el hombre para que le buscásemos a Él. Desafortunadamente muchos buscan equivocadamente. Otra forma en que Dios se ha mostrado al hombre es a través de su intervención directa. Primero fue la creación, segundo, intervención directa. ¿Qué es esto de la intervención directa? Es, por ejemplo, por los testimonios que encontramos en la Biblia de que Dios habló directamente con el hombre. Habló con Adán, habló con Moisés, habló con el pueblo de Israel. Habló, por ejemplo, cuando fue el bautismo de Jesús. Entonces podemos encontrar evidencias en la palabra de que Dios habla. No sé si Dios le ha hablado, si usted ha escuchado alguna vez la voz de Dios. ¿Ha percibido algo que Dios le ha dicho? Yo sí.
No es una voz audible, bueno, en mi caso no fue una voz audible como me está escuchando usted, sino algo en mi interior. Me dijo algo que iba a suceder y así fue. Dios habla de muchas formas. Y a veces, hermanos, equivocadamente en las iglesias estamos buscando que Dios nos hable, háblame Señor, cuando Dios ya nos habló a través de su palabra. Dios ya nos dejó por escrito lo que desea. Dios ya escribió su voluntad. Por eso se llama testamento, porque es su voluntad escrita. Y usted y yo haríamos bien en apegarnos a lo que está escrito para entender qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Entonces, segundo, su intervención directa. Tercero, a través de sueños y visiones, a través de las profecías. Podemos encontrar en la Biblia, por ejemplo, profecías a los profetas como Isaías, Daniel, al apóstol Juan también en Apocalipsis. Entonces, otra forma que Dios se ha mostrado al hombre es a través de sueños y visiones o profecías. Otra forma en la que Dios se ha mostrado al hombre es a través de la encarnación de Cristo. Y esta para mí es la más grande de las manifestaciones que Dios ha hecho de sí mismo. Se encarnó, se transformó, digámoslo así, o adoptó, mejor dicho, la condición humana. Vaya conmigo a Colosenses 1:15, por favor. Colosenses 1:15. Y vamos a encontrar una referencia a esto que le estoy diciendo, acerca de que Dios se encarnó, adoptó la forma humana. Y habitó entre nosotros. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El Dios que usted y yo no podemos ver, por lo que ya dije, porque Él habita en la luz inaccesible y que nadie pueda ver a Dios y vivir. Entonces, la imagen de ese Dios invisible es Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Apúntelo por ahí, no lo vamos a leer, pero apúntelo por ahí si está tomando nota. Hebreos 1:3 también habla de Jesucristo, que es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Hebreos 1:3. Jesucristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios. Hebreos 1:3. Jesucristo revela exactamente el carácter de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Conozca a Jesucristo, conozca el testimonio de Jesucristo, lo que Él hizo, lo que Él dijo, cómo actuó, cómo pensaba, y entonces usted y yo estaremos conociendo a Dios. Y por último, otra forma en la que Dios se ha revelado al hombre es a través de las Escrituras, a través de la Biblia. ¿Usted quiere conocer a Dios? ¿Queremos conocer a Dios? Estudiemos la Biblia, estudiemos la palabra de Dios para conocer a Dios como es. Vamos ahora, hermanos, voy a compartir algunos de los atributos de Dios para que usted y yo tengamos una idea, una percepción de lo que es Dios. Fíjese, en la semana le voy a dar los versículos, si me permite, con el texto y un comentario por ahí. Ahorita nada más, por favor, apunte por ahí los atributos. Primeramente, los atributos exclusivos de Dios, atributos que solamente le pertenecen a Dios. Dios es eterno.
Eso nadie más que Él lo puede ser. Dios es perfecto. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Para aquellos que no sepan cómo se escribe omnisciente, pueden escribir lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Siguiente, omnipresente. Omnipresente significa que está presente, puede estar presente en todo lugar. Hay diferentes tipos de presencias, ya lo estudiaremos en su momento, pero Él se hace presente en todo lugar. Él no cambia, Dios no cambia. La palabra para esto es inmutable. Dios no cambia. Y por último, Dios es espíritu. Estas 7 características que son exclusivas de Dios, las repito: eterno, perfecto, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, inmutable y espíritu, son exclusivas de Dios. Nadie más que Él puede ser eso. Ni Satanás puede ser eso, ni sus ángeles pueden ser eso, ni el hombre puede ser eso. Solamente Dios puede ser estos atributos que he mencionado. Pero ahora quiero mencionarle otros 7 atributos que también en la semana les estaré compartiendo los versículos. 7 atributos de del carácter moral de Dios. Podemos llamarlos atributos morales de Dios. Atributos morales de Dios. Y estos atributos que le voy a mencionar no son exclusivos de Dios. Provienen de Dios, pero son atributos que usted y yo tendríamos también que manifestar como sus hijos. Primero, Dios es amor. Y ya comentaba hace unos minutos cómo, a pesar de la maldad que existe en este mundo, el amor de Dios sobrepasa toda la maldad y nos permite a usted y yo todavía estar con vida. Entonces Dios es amor, y ese atributo moral de Dios tendría que ser también una característica suya y mía. También tendríamos que ser amor. ¿Conoce usted esas personas que son todo amor, todas amorosas? ¿Sí? ¿O conoce el contrario, personas que son enojonas, malhumoradas, groseras? Y dice: ay, hermano, ¿ya fue a mi casa o qué? Tendríamos que ser amor. Amor. Pero el amor también está acompañado del siguiente atributo, que es justo. Dios es justo. Así como Dios es amor, Dios es justo y no va a pasar por alto el pecado del hombre. Alguien tiene que pagar por el pecado, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, y por lo tanto alguien tiene que pagar las consecuencias del pecado. En el caso suyo y en el caso mío, esas consecuencias ya fueron pagadas por Jesucristo, por lo cual somos justificados por medio de su muerte sustituta. Pero no significa que Dios pasó por alto. Es decir, el pecado suyo y el mío no fue perdonado en el sentido de decir: no pasa nada, está bien. No, sí pasó algo. Murió su hijo por usted y por mí. El pecado que hayamos cometido no significa que quedó sin castigo. Tal vez el castigo no fue para nosotros si nos arrepentimos, pero el castigo fue para el Señor Jesucristo. Él pagó por su pecado, por mi pecado. No lo pasó por alto, no se hizo de la vista gorda.
No dices, bueno, está bien, no pasa nada. No, la muerte es la consecuencia de tu pecado. Pero ¿qué crees? Esa muerte ya la sufrió alguien por ti, el Señor Jesús. Y si tú reconoces que Él murió por ti, entonces tú recibes el perdón de los pecados. Ese es el Evangelio, hermano. Por eso Dios es justo, al mismo tiempo que Dios es amor. Dios, tercer atributo, Dios es santo. Dios es santo. Y espera que usted y yo también seamos, ¿qué? Santos. Aquí hay dos cosas que ya también, y discúlpeme que nomás le suelte así pedacitos, pero si no, no acabaría. Y ya me conoce que luego yo me extiendo mucho. Pero hay dos cosas, la santificación y la santidad. ¿Sí? Dios nos ha santificado en Cristo Jesús, alcanzamos la santificación, que es la posición correcta para estar delante de la presencia del Señor, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Pero hay otra condición, que es lo que usted y yo tenemos que buscar día a día, esforzándonos, pidiéndole al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos transforme, y es la santidad, vivir en santidad. Entonces, tercer atributo moral de Dios es santo. Hay muchos más, yo solamente le voy a mencionar algunos. Siguiente, misericordioso. Dios es misericordioso y por lo tanto espera que usted y yo también seamos misericordiosos, tener misericordia. Tener misericordia. Siguiente, compasivo. Compasivo. Apiadarse del necesitado, ayudar al desvalido, socorrer al que necesita ayuda. Ser misericordioso y compasivo van muy de la mano. Siguiente atributo es fiel. Dios es fiel. Hermano, ¿cuánto de eso necesitamos hoy en día? Ser fieles. Fieles a nuestro trabajo, fieles con nuestra familia, nuestro esposo, esposa, nuestros hijos o nuestros padres, fieles en la iglesia. ¿Cuánto se necesita de esto? Y séptimo atributo que quiero compartir en esta tarde es paciente. Dios es paciente. Hermano, usted y yo no podemos decir, bueno, a mí sí se me da el amor, yo soy muy querendón, yo soy muy amoroso, pero eso de la compasión como que no va conmigo. O yo sí soy justo, trato de ser justo, pero eso de la santidad como que no es para mí. No, hermano, todo viene en un solo paquete, todo viene juntito. Es decir, como que de esta sí, pero de esta no. No, hermano, es como el fruto del Espíritu, por eso mismo se llama el fruto, ¿verdad? Porque no son los frutos, sino es el fruto. No puedo decir que yo sí tengo amor, pero no tengo fidelidad. No puedo decir que yo sí soy manso, pero no soy justo. En fin, tiene que ser completo. Y esos atributos morales son los que usted y yo tenemos que anhelar, alcanzar, hermano, por medio del entendimiento de la sana doctrina, estudiando la palabra de Dios. El día de ayer les compartía un mensaje personal a través del WhatsApp y lo reitero ahora, hermano. Mi deseo, mi mayor anhelo es que usted y yo alcancemos la profundidad espiritual que se requiere para un hijo de Dios, que estemos bien cimentados en la fe cristiana para que, aunque vengan vientos y las fuertes aguas, nosotros no caigamos. Que nos mantengamos firmes en el llamado de Dios, como decíamos al principio, alcanzar aquello por lo cual el Señor nos ha alcanzado. Es mi deseo, es mi anhelo que usted y yo alcancemos ese crecimiento, esa madurez, esa fortaleza espiritual, para que podamos no solamente entender las verdades bíblicas, sino aplicarlas a nuestra vida diaria. Nuestras relaciones serían diferentes, hermanos. Nuestras actitudes, nuestros comportamientos, es más, nuestras prioridades serían diferentes si usted y yo entendiéramos exactamente la sana doctrina.
No le digo que nos iría súper bien, con mucha prosperidad, muchos bienes, no le estoy diciendo eso, le digo que seríamos maduros espiritualmente y no andaríamos ahí regándola, no andaríamos ahí desparramándola por falta de madurez. Y ese es mi propósito, hermanos, es mi meta, es mi objetivo, que usted y yo alcancemos la madurez cristiana y dejemos de ser ya los cristianitos, bueno, lo hablo por mí, el cristianito que era antes de estar aquí. No sé si usted coincide conmigo, si no, gloria a Dios, hermano, déjeme alcanzar su nivel espiritual entonces. Pero si usted dice, no, si es cierto, pastor, todavía me falta, pues ese es mi trabajo, hermano, esa es mi labor, esa es mi función, y por supuesto me reitero nuevamente a sus órdenes, a lo que necesite para alcanzar ese crecimiento, esa madurez espiritual. Para que el día de mañana, cuando usted enfrente una situación difícil, sepa, de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios, cómo actuar, qué hacer, qué no hacer, qué decir, dónde entrar, dónde salir. Eso solamente se adquiere, hermano, ejercitando los sentidos espirituales. Bueno, concédame 10 minutitos más para terminar, hermano. Es tempranito todavía, no se preocupe. Y quiero hablar un tema relacionado con Dios. Y como le decía al principio, es un tema muy difícil, es complejo porque no logramos captar en su totalidad lo que es Dios, sino que tenemos una revelación, un entendimiento de acuerdo a las 5 formas que yo le mencioné, y tenemos una idea, ¿verdad? Una idea parcial, pero suficiente de lo que Dios es y lo que Dios espera de usted y de mí. Con esto tenemos, con eso nos basta para alcanzar el propósito por el cual Dios nos ha concedido vida en esta tierra. El tiempo que sea y de la forma que sea, que lo vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero quiero tomar estos últimos 10 minutos para hablar de otro tema, no con la profundidad que amerita, pero espero poder transmitir el concepto, la idea, el entendimiento de algo que a mí en lo personal me costó mucho entender, y se refiere a lo siguiente. Vayan conmigo a Deuteronomio 6:4. ¿Se acuerda por ahí que hace rato que leíamos en Marcos 12? Dije, Jesucristo está citando un pasaje del Antiguo Testamento, y quiero que vayamos a él y quiera el Señor hablarnos y darnos el entendimiento correcto de esto que quiero compartirles ahora. El pasaje que Jesucristo citó, que fue en Marcos 12:29, que leíamos al principio, el pasaje que Jesucristo citó cuando preguntaron cuál es el principal mandamiento, lo que estaba haciendo Jesucristo es citar la misma escritura, citar la misma Biblia, en este caso Deuteronomio 6:4, y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que citó Jesucristo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nuevamente, quiero hacer algunas aclaraciones acerca de este punto. Dios es uno. Y a veces puede usted confundirse un poco. Bueno, si Dios es uno, ¿por qué a veces se le dice Padre? ¿O por qué a veces se le dice Hijo? ¿O por qué a veces Espíritu Santo o Espíritu de Dios? ¿O Jehová, como dice aquí? ¿O Yeshua? ¿O Cristo? ¿O Mesías? O sea, como que hay una confusión, que hay muchas formas de llamar a Dios de diferentes maneras, por decirlo así. Pero claramente algo que usted y yo tenemos que tener bien presente, y a lo mejor si los 50 minutos anteriores me pasaron así como que blanco, negro, quiero que me entiendan los próximos 10 minutos. Con esto se lleva la esencia de lo que quiero compartirles. Pero algo que usted y yo tenemos que tener bien claro es que Dios es uno, es un solo Dios. Un solo Dios, con las características que ya mencioné: omnipresente, omnisciente, justo, amor, misericordioso, eterno, poderoso, inmutable, de todo lo que ya mencioné, y muchas más,
muchas más. Y muchas que ni siquiera conocemos, que ni siquiera están en la Biblia. Pero bueno, estas son las que necesitamos usted y yo entender. Entonces, Dios es uno. Dios es uno. Entonces, ¿por qué a veces se le dice Jesús? ¿Por qué a veces se le dice Jehová? ¿Por qué a veces se le dice así? Bueno, Dios es uno, pero por la evidencia de la Escritura, por los diferentes pasajes que en la Biblia encontramos, podemos entender que aunque Dios es uno, un solo Dios, Dios es tres personas. Así como que, pastor, si ya estaba entendiendo, ahora sí que me tiró, ya no entendí nada. ¿Cómo que un Dios, tres personas? Dios es uno en tres personas. Aquí, la palabra hebrea que se utiliza en Deuteronomio 6:4, uno es, la palabra hebrea es Echad, o algunos dicen Echad, E-K-J-A-D o S-H-A-D. Hay diferentes formas de escribirlo, Echad o Echad. Y esta palabra tiene varios significados. Lo que aquí encontramos en español como uno tiene varios significados. Un significado es que es uno literal, el número uno, ¿sí? Literalmente. Otro significado de esta palabra hebrea es que es unidad. Unidad, o sea, un conjunto, unificado. Unidad de varios, podríamos decirlo. Unidad de varios. Ejemplos de esto, apúntele si está tomando nota, en Génesis 2:24, yo se lo había comentado la vez pasada, Génesis 2:24, cuando dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será, ¿qué? Una sola carne. Entonces, esa unificación, esa unidad entre esposo y esposa, la palabra que se utilizó para ejemplificarlo como una sola carne es la misma palabra que se está usando acá para decir que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, ¿cómo puede ser posible que, si me queda claro que, digamos, el esposo y la esposa son uno, ¿cómo acá dice que Jehová es uno? Pues si es uno, ¿no? ¿O son varios? En realidad sí. En realidad sí. Son tres personas, que se le denomina como la primera persona, una forma, una palabra, digámoslo así, que no está en la Biblia, pero que se utiliza para poder denominar esto que le estoy tratando de explicar, es la palabra Trinidad. Y cuando uno escucha Trinidad, ya si no tiene el conocimiento bíblico, puede decir, estos ya están metiendo alguna doctrina rara ahí, católica. No es una palabra bíblica, ciertamente, pero es una palabra que se utiliza para explicar esto de que Dios es uno en tres personas divinas. La primera persona de la divinidad se le denomina como Padre, la segunda persona como Hijo y la tercera como Espíritu Santo. Son tres personas distintas, pero que comparten la misma naturaleza. Por lo tanto, los tres constituyen al Dios verdadero. ¿No? Vuelan los sesos con esto así. Difícil de entender, como dirían por ahí. Y ya le decía, un ejemplo similar es cuando el hombre, el esposo y la esposa constituyen una sola carne, solo que ahí son dos, pero en el caso de Dios son tres. Otro ejemplo donde se utiliza esta palabra Echad o Echad está en Esdras 3.1, no lo busque, Esdras 3.1, donde dice ahí que el pueblo se juntó como un solo hombre. El pueblo se juntó como un solo hombre. O sea, no significa
que era una sola persona, eran varios, en este caso el pueblo, pero era un solo hombre, o sea, la unificación o la integración, la unidad de ellos era como un solo hombre. Entonces, esta palabra nos trata de ilustrar que es la unidad de varios en uno solo. Y regresando a lo que le decía de las personas de la Trinidad, aunque tienen los mismos atributos, tienen diferencias en ciertas propiedades. Por eso a la primera persona se le llama Padre, a la segunda persona se le llama Hijo, y a la tercera persona se le llama Espíritu Santo. El Padre es el que envía al Hijo. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Hijo nunca manda al Padre. El Espíritu Santo no manda al Padre ni al Hijo. Hay un orden. Ahora, ¿cómo se distinguen estos atributos o estas características particulares? Tome nota, por favor. Solamente le voy a decir los versículos. ¿Cómo distinguimos al Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? El Padre se destaca principalmente como el Creador. El Padre se distingue por ser el Creador. Primera de Pedro 4:19. Ahí nada más apúntelo, por favor. El que crea las cosas, el que creó las cosas, es el Padre. El que crea. ¿Cómo se distingue al Hijo? Aunque sigue siendo Dios. ¿Cómo se distingue al Hijo? La función específica que distingue al Hijo con respecto al Padre y al Espíritu Santo, porque el Hijo se distingue como el Redentor. Fue, digamos, el mediador. Por eso él dice, nadie viene al Padre si no es que por mí. Cuando usted y yo abrimos nuestra mente al concepto de la Trinidad y tratamos de captar el significado de tres personas que son Dios a la vez, un solo Dios, y entonces leemos la Biblia, la Escritura, nos va a venir un entendimiento más claro de algunos versículos que de otra forma sería imposible de explicar. Le voy a mencionar un par de ellos nada más a manera de ejemplo. Pero cuando usted y yo tenemos ese concepto de decir, bueno, sí, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, ahora entiendo cómo Jesús oraba al Padre. No oraba a sí mismo, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Padre bueno, tú siempre me escuchas. O sea, Dios, en este caso, Jesucristo, Dios, hablando a el Padre, Dios. Difícil, ¿verdad, hermano? Pero cuando usted y yo podemos aplicar estos principios, vamos a entender muchos de los versículos que en la Biblia resultarían muy confusos. Ahora, le dije un versículo de esto, de que se distingue como Redentor, ¿no, verdad? Romanos 3:24, por favor. Romanos 3:24. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Tercero, ¿cómo se distingue o identifica el Espíritu Santo? Como el agente de santificación. El agente de la santificación. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos va a estar llevando a santificarnos para Dios, a guardar la santidad, a hacer la voluntad de Dios, a ser obediente a la Biblia, a buscar agradar a Dios, a hacer las cosas de acuerdo a los principios. Es el Espíritu Santo y es el que mora en nosotros. Es el que nos va a redarguir, es el que nos va a exhortar,
es el que nos va a corregir, es el que nos va a poner en evidencia cuando cometemos una falta y nos va a hacer saber las cosas de Dios. Le voy a dar entonces, ¿qué no es la Trinidad? ¿Qué no es la Trinidad? No son tres dioses, sino es un solo Dios. No son tres dioses, sino es un solo Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas. No son tres diferentes manifestaciones de una misma persona. Por eso se acuerda el pasaje donde Jesucristo está siendo bautizado, dice que se posa una paloma sobre él y el Padre hablando desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Ahí están los tres presentes en la Biblia. No es que algunos usan un mal ejemplo de decir es como el agua en su estado líquido, sólido, gaseoso. No, eso no es una explicación correcta de lo que es la Trinidad, de lo que es Dios. Es un Dios en tres personas, no son tres dioses, no son tres manifestaciones de una misma persona. Y ahora para terminar le quiero dar entonces un par de versículos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, donde podamos ilustrar que Dios es en realidad tres personas. Génesis 1:26, por favor. Con esto terminamos, mis amados. Gracias a Dios. Génesis 1:26. Le digo, es un tema muy denso, muy pesado para el entendimiento humano, pero por fe lo recibimos, lo aceptamos y vamos a tener una paz de saber que nuestro entendimiento está en armonía con las Escrituras y entonces vamos a adorar al Dios verdadero. Tristemente, la gente que no tiene este concepto correcto de la Trinidad probablemente esté adorando al Dios no verdadero, porque Dios es así como lo he dicho. Tres personas. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero fíjense los primeros tres verbos de este versículo. Hagamos al ser humano, al hombre, perdónenme, el verbo hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. No se estaba refiriendo a Él, Dios Padre, que es el Creador, y los ángeles. Recuerda que le dije que Dios Padre se distingue por ser el Creador. Cuando Él dijo hagamos, no se estaba refiriendo a los ángeles, o ángeles ayúdenme a hacerlo, no, lo hizo Dios. ¿Con quién estaba hablando entonces? Con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso habla en plural, hagamos. Después en la semana le paso otros versículos más. Es más, ya que estamos por aquí, en el 3:22, ahí en un capítulo adelante, 3:22 de Génesis, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces dice que es que como uno de nosotros. Nuevamente se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, hablando en plural, Jehová. Vamos a ver ahora un
par de versículos en el Nuevo Testamento y ahí sí ya terminamos, mis amados. Vamos por favor a Mateo 3. Justamente lo que le narraba hace un momento, Mateo 3:16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Padre hablando, dando testimonio del Hijo, el Hijo siendo bautizado, y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Siguiente versículo, 4:1 de Mateo, dice: entonces Jesús fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, ¿quién llevó a Jesús a ser tentado? ¿Cómo ve eso, hermano? Que el Espíritu diga: ven, vente, voy a llevar a que seas tentado. Qué fuerte. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, porque Él es santo. Pero sí permite la tentación para que usted y yo seamos probados. Por eso, volviendo a la reflexión que hacía al principio, Dios permite la maldad para que usted y yo tomemos decisiones santas. Dios permite las injusticias para que usted y yo nos acerquemos a Él en clamor, en oración. Dios permite la enfermedad, Dios permite tantas cosas porque este mundo está corrompido, está maldito. El hombre, hay maldad en su corazón y algunos de esos daños nos van a causar a nosotros también aflicciones, hermano. Pero eso es con el propósito de que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Entonces, mis amados hermanos, todo esto que les he compartido tiene como propósito que usted y yo entendamos o tratemos de entender lo que es Dios para nuestras vidas. Y más que un concepto, más que una idea, más que algo académico, lo que usted y yo tenemos que aprender que Dios es el Señor de nuestras vidas, que Él nos ama por sobre todas las cosas y que Él desea lo mejor para ti y para mí. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar para ser despedidos y llevarnos este pensamiento de que Dios, en su infinita bondad y misericordia, nos ha concedido estar aquí en este día. Y que seamos capaces de asimilar lo que Dios quiere que tú y yo entendamos de Él. Que Dios se quiere manifestar a tu vida y a la mía conforme a lo que tú y yo necesitamos. Dice una profecía, cierra tus ojos, y dice una profecía. Dice, les voy a leer unos pasajes en la Biblia. Dice: oh hombre, ¿quién eres tú para que pelees con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es decir, aquí este pasaje en la Biblia nos está diciendo que Dios permite que los vasos
de ira se manifiesten, que se manifiesten en deshonra, para hacer notorias las riquezas de su gloria en ti y en mí como vasos de su misericordia, y que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a ti y a mí, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, porque estaba profetizado de parte de Dios que dijo: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Tú estabas en los planes de Dios, mi hermano. Tú estabas en los planes de Dios, mi hermana, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso el Señor ya había profetizado diciendo que te iba a llamar pueblo suyo. Aunque no eras pueblo, aunque no le conocías, Él ya te había designado como su pueblo y te había llamado como amado mío. Como amada mía, te había llamado el Señor. Él ya había dispuesto lo que había de acontecer en tu vida, no solamente al día de hoy, sino el resto de tus días en esta tierra. Y el Señor ha mostrado su amor y misericordia al concederte la bienaventuranza de conocerle a Él, de ser llamado su hijo, de ser adoptado por Dios. Así es que yo te invito en esta tarde, si hay agradecimiento en ti, porque Dios es tu Dios. Como Él se lo prometió a Abraham, dijo: yo seré Dios para ellos. No es que ellos me escogieran a mí, dice el Señor, sino que yo los he escogido. No es que ellos me eligieron, sino que yo los elegí por amor a mi nombre. El hecho de que tú estés aquí de pie, con vida, conociendo de la palabra del Señor, recibiendo el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo habitando en ti, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. Es porque Dios ha extendido su gracia y favor sobre ti y te ha concedido alcanzar la posición de santidad y de santificación que se necesita para ver a Dios. Así es que, aunque no hayas entendido conceptualmente lo que es Dios, lo que significa Dios, pero entiendes que es el Señor de tu vida y que Él te ama por sobre todas las cosas, eso es más que suficiente. Eso es suficiente para haber entendido el mensaje de hoy, comprender que tienes un Dios, un Señor, y que Él está en control de todas las cosas y que Él te ama con amor eterno y extiende sobre ti y sobre mí su misericordia. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque ahora entendemos que la pregunta correcta no es por qué hay maldad si tú existes, sino es por qué nos amas a pesar de nuestra maldad. Cuánto nos amas, Señor, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros delitos, Señor, y nuestras continuas, Señor, caídas y tropezones, Señor, cómo tú nos amas a pesar de lo que somos, Señor. Y es por amor a ti, por amor a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y por esa gracia inmerecida, Señor, que has tenido para con nosotros al rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, es que hoy nos tienes delante de ti, Padre. Agradecidos, Señor, agradecidos, Padre, por tu grande misericordia, Señor, la cual nunca podríamos alcanzar a pagar de ninguna manera, Señor. Te damos gracias, Padre, por este día, por esta palabra, Señor, pidiéndote que podamos llevarla a aquel que la necesita y hacerle saber que hay un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que salva, que solamente es necesario creer a Él. No solo creer en Él, sino creerle a Él. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios.
A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, antes de retirarnos les recuerdo que hay una mesita con unas boletas de contacto. Esta semana estuve compartiendo mensajes acerca de la Biblia. Esta semana quiero compartir acerca de Dios. Quiero compartir acerca de Dios y por lo cual es necesario que nos pasen sus datos de contacto. Prometemos hacer uso confidencial de los mismos solamente por esta causa. No le vamos a estar molestando con ningún otro tipo de situación. Si usted no quiere recibir mensajes, con toda confianza dígame, pastor, no los quiero, no necesito, lo que sea, no hay ningún problema. Y si alguien llenó su boleta la semana